Buenos días. Hoy tenemos la lección 154. Sorprendente. Me cuento entre los ministros de Dios. Me cuento entre los ministros de Dios. ¿Quién lo iba a decir? Siempre el curso rompiéndonos la cabeza. Siempre sacándonos de nuestra zona de confort. Siempre rompiendo la cabeza. No seamos hoy ni arrogantes ni falsamente humildes. Ya hemos superado tales necedades. No podemos juzgarnos a nosotros mismos ni falta que nos hace. Eso no haría más que aplazar la decisión que tenemos que tomar y demorar nuestro compromiso con nuestra función. No es a nosotros a quienes corresponde juzgar nuestra valía. Ni tampoco podríamos saber cuál es el mejor papel para nosotros o qué es lo que podemos hacer dentro de un plan más amplio que no podemos captar en su totalidad. Qué bonito estos párrafos para poner en nuestra mente la palabra obediencia. Estamos aquí para escuchar la voz del Espíritu y ser obedientes. Pero hay que reconocer la voz del Espíritu. El Espíritu no nos va a hablar mal de un vecino. Si te habla mal de un vecino, esa no es la voz del Espíritu. Si te habla mal de tu marido, esa no es la voz del Espíritu. Pero hay que aprender a escuchar la voz de Dios y a ser obedientes, porque no es a nosotros a quien corresponde juzgar nuestra valía, y tampoco podríamos saber cuál es el mejor papel en el que podamos hacer. ¿Cuál es el mejor papel o qué es lo que podemos hacer dentro de un plan más amplio que no podemos captar en su totalidad? Así que, pura obediencia. Nuestro papel se nos asigna en el cielo, no en el infierno. Es decir, nos lo asigna el Padre, no el mundo. Y lo que pensamos que es debilidad puede ser fortaleza. Y lo que creemos que es nuestra fortaleza, a menudo es arrogancia. Anda, se da la vuelta a todo. Como para fiarnos de nosotros. Lo que pensamos que es debilidad puede ser fortaleza, y lo que creemos que es fortaleza a menudo es arrogancia. Sea cual sea el papel que se te asignó, fue seleccionado por la voz que habla por Dios. Voy a quitar el sonido, perdona que no lo había quitado. Sea cual sea el papel que se te asignó, fue seleccionado por la voz que habla por Dios, para que nos quedemos tranquilos, cuya función es asimismo hablar por ti. Y hay una función, y no es que te hagas cura o que dejes tu trabajo. No va a ser una función que varíe tu... Dios no tiene un plan para nosotros dentro del mundo. Él utiliza el nuestro para ponerlo a su servicio. Él no te va a decir, deja a tu mujer, deja a tu marido, dedícate a esto. No. Sea cual sea el papel que se te asignó, fue seleccionado por la voz que habla por Dios, cuya función es asimismo hablar por ti. Dado que el Espíritu Santo ve tus puntos fuertes exactamente como son, y es consciente de dónde se puede hacer el mejor uso de ellos, con qué propósito y a quién pueden ayudar y cuándo. Elige y acepta tu papel por ti. Lo elige Él y lo acepta por nosotros. No actúa sin tu consentimiento, pero no se deja engañar con respecto a lo que eres y únicamente escucha su voz en ti. Lo voy a volver a leer porque tiene desperdicio. Dado que el Espíritu Santo ve tus puntos fuertes, tú tienes aquí una especialidad. Tú eres fisioterapeuta. Tú eres además un hombre de palabra fácil. Tú tienes unos puntos fuertes aquí en el sueño. Ve tus puntos fuertes como son, no como los ve el mundo. Y es consciente de dónde se puede hacer mejor uso de ellos, con qué propósito y a quién pueden ayudar. Y cuándo. Elige y acepta tu papel por ti. No actúa sin tu consentimiento. Pero no se deja engañar con respecto a lo que eres y únicamente escucha su voz en ti.
Él no se deja engañar con respecto a lo que tú crees que eres. Él te conoce. Y escucha únicamente su voz en ti. ¡Ay, qué bonito está esto! Escucha únicamente su voz en ti. Habría que quedarse un rato ahí, porque su voz en ti es la tuya. Pero no nos vamos a alargar a explicar esto porque no es tema de la lección de hoy. Pero aquí está dicho. Mediante esta capacidad suya de oír una sola voz, la cual es la suya propia, mediante esta capacidad suya de oír una sola voz, la cual es su propia voz, es como por fin cobras conciencia de que en ti solo hay una voz. Te olvidas de la del ego. Y esa única voz te asigna tu función, te la comunica y te proporciona las fuerzas necesarias para que puedas comprenderla, llevar a cabo lo que requiere, así como triunfar en todo lo que hagas que esté relacionado con ellas. Mediante esa capacidad suya de oír solo una voz, la cual es la suya propia, ojo, está diciendo que la voz de Dios y la nuestra es la misma, porque unimos nuestra voluntad en la creación. Es como por fin tú cobras conciencia de que solo hay una sola voz en ti. Y esa única voz te asigna tu función, te la comunica y te proporciona las fuerzas necesarias para que puedas comprenderla, llevar a cabo lo que requiere, así como triunfar en todo lo que hagas que esté relacionado con ella. Dios se une a su Hijo en esto, y su Hijo se convierte de este modo en el mensajero de la unidad junto con Él. Dios se une a su Hijo en esto. Para que tú hagas tu función, Dios está unido contigo. Y su Hijo se convierte de este modo en el mensajero de la unidad junto con Él. Ahora somos testigos de la unidad de Dios con nosotros. Esta unión de Padre e Hijo, por medio de la voz que habla por Dios, es la que hace que la salvación sea algo aparte del mundo. Esta unión entre el Padre y el Hijo por medio de la voz que habla por Dios, esto la verdad que yo ahora me lo disfruto, pero al principio, que si es mi voz, que si es la otra voz, que no es la misma voz, la del Padre y la del Hijo, pero ¿cómo entonces a través de la voz que es la del Padre y la del Hijo se puede llevar la salvación si es la misma? Aquí hay un jaleo. Cuando lo quiere entender el ego, hay un jaleo, que para qué. Mejor dejarnos llevar por esto y entenderlo en esa parte de nuestra mente que lo entiende todo, porque se entiende todo. Al principio tiene uno tantas defensas que no lo entiende y se lía con estas palabras. Dejar los líos. Esta unión de Padre e Hijo por medio de la voz que habla por Dios es lo que hace que la salvación sea algo aparte del mundo. No interviene ni así del mundo para la salvación del Hijo. Esta es la voz que habla de leyes que el mundo no obedece y la que promete salvarnos de todo pecado y abolir la culpa de la mente que Dios creó libre de pecado. Esa es la voz, que habla de otras cosas diferentes de las del mundo, que contradice a lo que dice el mundo. Ahora esta mente vuelve a cobrar conciencia de aquel que la creó y de su eterna unión consigo misma. Y así, su ser, con mayúscula, constituye la única realidad en la que su voluntad y la de Dios están unidas. El mensajero no escribe el mensaje que transmite, tampoco cuestiona el derecho del que lo escribe, ni pregunta por qué razón ha escogido a aquellos que han de recibir el mensaje del que es portador. Absolutamente la voz de Dios no se mete en eso, el mensajero no se mete en eso. Basta con que acepte el mensaje, lo lleve a quien les va destinado y cumpla con su cometido de entregarlo. Está hablando de los ministros de Dios, porque la lección va de esto.
El mensajero no escribe el mensaje que transmite el maestro, el ministro de Dios. Tampoco cuestiona el derecho del que lo escribe, ni pregunta por qué razón ha escogido a aquellos que han de recibir el mensaje del que él es portador. Basta con que lo acepte, lo lleve a quienes va destinado y cumpla con su cometido de entregarlo. Si trata de determinar cuáles deben ser los mensajes, o cuál es su propósito, o a dónde se deben llevar, no estará desempeñando debidamente su papel de portador de la palabra. Aquí está escribiendo la obediencia de los ministros de Dios. Para que se cumpla el plan de Dios, tú llevas de llevar el mensaje a donde te digan que lo lleves, y justamente el mensaje que es sin tú poner ni quitar una coma. Hay una diferencia fundamental en el papel que desempeñan los mensajeros del cielo que los distinguen de los mensajeros del mundo. Los mensajes que transmiten van dirigidos en primer lugar a ellos mismos. ¿Lo de Canal Esponja o no está bien traído? Los mensajes que transmiten van dirigidos en primer lugar a ellos mismos. Y es únicamente en la medida en que los pueden aceptar para sí que se vuelven capaces de llevarlos más lejos y de transmitirlos allí donde se dispuso que fueran recibidos. ¿Cómo le explica de bien? ¿Cómo le explica de bien? Te los tienes que comer tú, te los tienes que digerir, y desde ahí, desde esa medio digestión, lo enseñas. Y cuando los demás te lo reciben, tu digestión se acaba y se queda integrado. Así figuran los mensajeros del cielo. Los mensajes que transmiten van dirigidos en primer lugar a ellos mismos. Y es únicamente en la medida que ellos los pueden aceptar para sí, que se vuelven capaces de llevarlos más lejos y de transmitirlos allí donde se dispuso que fueran recibidos. Al igual que los mensajeros del mundo, ellos no escribieron los mensajes de los que son portadores, pero se convierten, en rigor, en los primeros que los reciben, a fin de prepararse para darlos. Un mensajero terrenal cumple su misión transmitiendo todos los mensajes del que es portador. Los mensajeros de Dios desempeñan su papel aceptando sus mensajes como si fuesen para ellos mismos, y demuestran que han entendido sus mensajes cuando se los transmiten a otros. Mira la diferencia. Mira cómo somos los canales esponjas. Un canal solo es algo que fomenta tanto el ego y la separación que a mí siempre me chirrió. Yo sabía que yo era, para mí, mi maestra era un canal. Pero yo sabía que cuando yo hacía de maestro, yo me alimentaba de lo que yo decía. Y ahí me sale lo de canal esponja. Mira cómo está de clarito aquí explicado. En la lección 154, 154, sí. ¿Queréis recibir los mensajes de Dios? Ahora nos preguntan. Pues así es como os convertís en sus mensajeros, queriendo recibir los mensajes de Dios. Y dice, sois nombrados ahora. ¡Qué poco rigor! ¡Qué poco rigor! Este libro no tiene rigor. Me encanta la falta de rigor. He aprendido que este es el único rigor que me gusta. ¿Queréis recibir los mensajes de Dios? Pues así es como convertís sus mensajeros en quererlos recibir. Nadie te tiene que dar un título, ni tienes que hacer un curso, ni nada de nada. Y dice Jesús, ahora te nombro. No obstante, os demoráis en transmitir los mensajes que habéis recibido, y de esta forma nos dais cuenta de que son para vosotros. Por lo tanto, no los reconocéis. Mira, un varapalo que te da. Te estás demorando en transmitir los mensajes que has recibido, y de esta manera no te das cuenta que son para ti, por lo tanto no los reconoces. Nadie puede recibir y comprender que ha recibido hasta que no da. Otra vuelta a la cabeza. Nadie puede recibir y comprender que ha recibido hasta que no da, pues solo al dar puede aceptar que ha recibido. Vamos a ver esto. ¿Cómo es?
Nosotros estamos recibiendo mensajes todo el tiempo y nos dice, te demoras en transmitir los mensajes que has recibido y de esta forma no te das cuenta que son para ti y por tanto no los reconoces. Te está hablando Dios y te está diciendo cosas, pero no lo estás transmitiendo y de esa manera no sabes que es para ti. Dice, nadie puede recibir y comprender que ha recibido hasta que no lo da. Si esto que a ti te llega, tú no lo transmites, que te cortas, que te quedas pensando que, pues no te das cuenta que lo has recibido. Pues solo al dar puedes aceptar haber recibido. Vosotros, que sois ahora los mensajeros de Dios, y no deja a nadie afuera de los que están escuchando esta lección, vosotros, que sois ahora los mensajeros de Dios, recibid sus mensajes, pues es parte de la función que se os asignó. Dios no ha dejado de ofrecernos lo que necesitáis, ni tampoco ha dejado de aceptarse. Vosotros, que ahora sois los mensajeros de Dios, recibid sus mensajes, pues es parte de la función que se os asignó. Dios no ha dejado de ofreceros lo que necesitáis, ni tampoco ha dejado de aceptarse. Ni tampoco ha dejado de aceptarse, es como si no se hubiera dejado de aceptar. Dios no ha dejado de ofreceros lo que necesitáis, ni tampoco ha dejado de aceptarse. Por parte nuestra se ha aceptado. Porque para dar tienes que recibir, y por parte nuestra se ha aceptado. No obstante, hay otra parte de la tarea que se os ha encomendado que todavía tiene que llevarse a cabo. Aquel que recibió los mensajes de Dios por vosotros, quisiera que vosotros también los recibierais. Joder, qué fuerte esto. Pues de esta manera os identificáis con Él y reivindicáis lo que es vuestro. Dice, vosotros que sois ahora los mensajeros de Dios, nos acaba de nombrar. Recibir sus mensajes, pues es la parte de la función que os asignó, recibir los mensajes de Dios. Dice, Dios no ha dejado de ofreceros lo que necesitáis, ni tampoco ha dejado de aceptarse. O sea, lo que Dios dio está aceptado. Pero mira, que tú dices, ¿y cuándo? ¿Y dónde? ¿Y dónde está? Dice, no obstante, hay otra parte de la tarea que se os ha encomendado que todavía tiene que llevarse a cabo. Estás ahí sorprendido. Dice, aquel que recibió los mensajes de Dios por vosotros, quisiera que vosotros también los recibierais. Cuando dio los mensajes, nosotros estábamos en los toros, en el cine, peleándonos con nuestro padre, nuestra madre, nuestro hermano, pero Dios dio los mensajes y los recibió por nosotros. El Espíritu en nosotros, lo recibió por nosotros. Y ahora es el Espíritu el que quiere que tú también lo recibas. De momento los mensajes están en la mente recta a la espera de que tú recibas los mensajes. Aquel que recibió los mensajes por Dios, por vosotros, aquel que recibió los mensajes de Dios por vosotros, quisiera que también los recibierais, porque Él los tiene en depósito. Esta unión es lo que nos proponemos reconocer hoy. Espera, que me deja un párrafo. Aquel que recibió los mensajes de Dios por vosotros, quisiera que vosotros también los recibierais. Pues de esta manera os identificáis con Él y reivindicáis lo que es vuestro. Cuando recibimos nosotros los mensajes que están en la mente recta, nos identificamos con lo que es nuestro. Dice, esta unión es lo que nos proponemos reconocer hoy. No trataremos de mantener nuestras mentes separadas de aquel con mayúscula que habla por nosotros, pues es nuestra propia voz la que oímos cuando le prestamos atención. Otra vez, nuestra propia voz. Cuando le prestamos atención, únicamente Él puede hablarnos a nosotros y hablar por nosotros. Y al unir en una sola voz el recibir y el dar de la palabra de Dios, el dar y el recibir de su voluntad. Que no se nos pierda nada. Esta unión es la que nos propone hacer hoy.
la de reivindicar, la de ir a la mente recta para recibir nosotros los mensajes que de parte de Dios están ahí depositados. Y así reivindicamos lo que es nuestro, porque son los regalos de Dios. Dice, esta es la unión que nos proponemos reconocer hoy, en nuestra mente recta. No trataremos de mantener nuestras mentes separadas de aquel, con mayúscula, que habla por nosotros, pues es nuestra propia voz la que oímos cuando le prestamos atención. Parece que esto es un lío, pero la voz del Espíritu es la nuestra. Y dice, únicamente Él puede hablarnos a nosotros y hablar por nosotros. Nuestra propia voz puede hablar por nosotros y hablarnos a nosotros. ¿Que es raro? Sí. Y dice, al unir en una sola voz el recibir y el dar de la palabra de Dios, esto está aquí como mal escrito, al unir en una sola voz el recibir y el dar de la palabra de Dios, el dar y el recibir de su voluntad. Está un poco raro. Únicamente Él puede hablarnos a nosotros y hablar por nosotros. Eso está bien. Al unir en una sola voz el recibir y el dar de la palabra de Dios, o una coma o algo falta aquí. No sé si tengo... Ay, tengo el antiguo aquí. Espera que lo mire. A ver, 145. ¿95? Sí. No, 154. El 11. Dice, y únicamente Él puede hablarnos a nosotros y hablar por nosotros, uniendo en una sola voz el dar, uniendo en una sola voz el recibir y el dar la palabra de Dios. Esto está igual, no lo ha cambiado. Pero se entiende mal. Yo no lo entiendo. A ver. Él solo puede hablar por nosotros y unido en una única voz. Y pone lo mismo en portugués igual. Pues yo no lo entiendo. Únicamente Él puede hablarnos a nosotros y hablar por nosotros, ¿de acuerdo? Al unir en una sola voz el recibir y el dar de la palabra de Dios. Al unir en una sola voz el recibir y el dar de la palabra de Dios. El dar y el recibir de su voluntad. Bueno, hay que entender que es lo mismo, quiere decirse así. Está un poco raro de entender, pero es que en el original debe estar igual. Dice únicamente Él puede hablarnos a nosotros, el Espíritu, puede hablarnos a nosotros y hablar por nosotros. Por eso acepta por nosotros el plan de Dios. Al unir en una sola voz el recibir y el dar de la palabra de Dios. El dar y el recibir de su voluntad. Quiere decirse que el unir en una sola voz el dar y el recibir de la palabra de Dios es la voluntad de Dios, el dar y el recibir de la voluntad de Dios. Bueno, hay cosas que a veces cuesta un poco más. Dice, nuestra práctica de hoy consiste en darle a Él, con mayúscula, lo que es su voluntad tener, de manera que podamos reconocer los dones que nos concede. Nuestra práctica de hoy consiste en darle lo que es su voluntad tener, de manera que podamos reconocer los dones que se nos concede. Él necesita nuestra voz para poder hablar por medio de nosotros. Necesita nuestras manos para que reciban sus mensajes y se los lleve a quienes Él nos indique. Necesita nuestros pies para que nos conduzcan allí donde su voluntad dispone, de forma que aquellos que esperan acongojados puedan por fin liberarse. Y necesita que nuestra voluntad se una a la suya para que podamos ser los verdaderos receptores de sus dones. Venga. Dice, nuestra práctica de hoy consiste en darle a Él lo que es su voluntad tener, devolverle
lo que es su voluntad tener. De manera que podamos reconocer los dones que nos concede. Ha dicho el curso todo el rato que solo cuando nosotros damos sabemos que los tenemos. Entonces dice aquí, la voluntad de Dios es tener. Dice, nuestra práctica de hoy consiste en darle a Él lo que es su voluntad tener. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Nosotros se lo vamos a dar, pero al dárselo a Él vamos a saber que nos lo ha dado Él a nosotros, que es ese mecanismo del curso todo el rato que es tan difícil de entender para nosotros. Y ahora dice, Él necesita, este es un párrafo clásico del curso, nuestra voz para poder, Él necesita nuestra voz para poder hablar por medio de nosotros. Necesita nuestras manos para que reciban sus mensajes y se los lleven a quien nos indica. Necesita nuestros pies para que nos conduzcan allí donde su voluntad dispone, de forma que aquellos que esperan acongojados puedan por fin liberarse. Y necesita que nuestra voluntad se una a la suya para que podamos ser los verdaderos receptores de sus dones, nuestra voluntad, nuestras manos, nuestros pies. Y si aprendamos solo esta lección el día de hoy, que no reconocemos lo que hemos recibido hasta que no lo demos. Esta es la lección de hoy. Has oído esto cientos de veces y de 100 maneras diferentes, y sin embargo, todavía no lo crees. Es verdad, no lo dice tantas veces. Mas una cosa es segura, hasta que no lo creas, recibirás miles y miles de milagros, pero no sabrás que Dios no se ha quedado con ningún don más allá de lo que tú ya posees, ni le ha negado a su Hijo la más mínima bendición. Para que tú ahora le digas, pido a Dios una bendición para todos. Es que Él ya dio todas las bendiciones y hay tantas tonterías de esas, que ¿para qué? Dice, mas una cosa es segura, hasta que no creas que te lo ha dado todo, recibirás miles y miles de milagros, pero no sabrás que Dios no se ha quedado con ningún don más allá de los que tú ya posees, ni le ha negado a su Hijo la más mínima bendición. Dios dio todo. ¿Qué significado puede tener esto para ti mientras no te hayas edificado con el Hijo y con lo que es suyo? Nuestra lección de hoy reza ahí, me encuentro entre los ministros de Dios y me siento agradecido de disponer de los medios por los cuales puedo llegar a reconocer que soy libre. El mundo retrocede a medida que iluminamos nuestras mentes y reconocemos la veracidad de estas santas palabras que constituyen el mensaje que hoy nos envía nuestro Creador. Ahora demostraremos cómo estas palabras han cambiado lo que pensábamos acerca de nosotros mismos y de lo que era nuestra función. Pues al demostrar que no aceptamos ninguna voluntad que no compartamos, los numerosos dones que nuestro Creador nos concede aparecerán de inmediato ante nuestra vista y llegarán a nuestras manos. Y así reconoceremos lo que hemos recibido. Vamos a leer esto. Nuestra lección de hoy reza así: me encuentro entre los ministros de Dios y me siento agradecido de disponer de los medios por los cuales puedo llegar a conocer que soy libre. El mundo retrocede a medida que iluminamos nuestras mentes y reconocemos la verdad de estas santas palabras, pues constituyen el mensaje que hoy nos envía nuestro Creador. Ahora demostraremos cómo estas palabras han cambiado lo que pensábamos acerca de nosotros mismos y de lo que era nuestra función. Pues al demostrar que no aceptamos ninguna voluntad que no compartamos, los numerosos dones que nuestro Creador nos concede aparecerán de inmediato ante nuestra vista y llegarán a nuestras manos. Así reconoceremos lo que hemos recibido. Qué duro se hace para nosotros esto de dar y recibir. Dice el curso que es una de las lecciones más difíciles de aprender para nosotros desde aquí. Y no le falta razón, como no le falta razón a ninguna cosa que dice, la verdad.
Vamos con ello. Me cuento entre los ministros de Dios. Me cuento entre los ministros de Dios. Me cuento entre los ministros de Dios. Sacúdeme, Padre, la tontería de mi mente, el sopor en el que pasan los días, para que acepte la verdad que hoy me ofreces. Me cuento entre los ministros de Dios. Tú hiciste la elección por mí y algo en mí la aceptó. Y ahora estoy delante de ti repitiéndolo. Me cuento entre los ministros de Dios. Me encuentro entre los ministros de Dios. Y estoy feliz y agradecido de disponer de los medios para aprender que soy libre. Me encuentro entre los ministros de Dios. No dejes, Padre, que me despiste o me pierda o me olvide o no preste atención o desprecie esto. Me encuentro entre los ministros de Dios. No dejes, Padre, que esto pase desapercibido. Ayúdame a tomar responsabilidad de esto. Me encuentro entre los ministros de Dios. Y me siento agradecido de disponer de los medios a través de los cuales puedo llegar a conocer que soy libre. Me encuentro entre los ministros de Dios. 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 Padre, ayúdame a aprovechar esta situación. Me encuentro entre los ministros de Dios. Padre, ayúdame a dejar atrás mi falsa modestia, la pereza, la incredulidad. Ayúdame a dejar atrás la inercia a no hacer nada, a seguir como estoy. Ayúdame, Padre, a escuchar solo tu voz, escucharla todo el tiempo, para poderla transmitir en palabras. Me encuentro entre los ministros de Dios y estoy feliz y agradecido de disponer de los medios a través de los cuales aprender que soy santo. Me encuentro entre los ministros de Dios. Me encuentro entre los ministros de Dios. No dejes, Padre, que me distraiga, que le quite importancia, o que entienda esto de otra manera equivocada. Me encuentro entre los ministros de Dios. Me encuentro entre los ministros de Dios. Me encuentro entre los ministros de Dios. Hoy estoy dispuesto a escuchar tu voz, a ser obediente, a decir sí, a estar dispuesto a caminar a donde me mandes. Ayúdame, Padre, a ponerme a tu disposición para aceptar tu palabra y vivirla en mí. Padre, solo tengo esa necesidad, aceptar tu palabra y vivir dentro de ella. Solo tengo esa necesidad. Ayúdame, Padre, a recoger todos los mensajes que tú me has dado. Ayúdame, Padre, a ir en su busca, a extenderlos mientras me los apruebo. Me encuentro entre los ministros de Dios y estoy feliz y agradecido por encontrarme a mano los medios para recuperar mi libertad. Me encuentro entre los ministros de Dios. 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 No dejes, Padre, que me distraiga, ni más ni menos.
me encuentro entre los ministros de Dios. Y estoy agradecido de que así sea. Y de disponer de los medios por los cuales llegar a reconocer que soy libre. Me encuentro entre los ministros de Dios. Que no se nos olvide repetirlo al final del día y cada hora, que se modifique nuestra mente, que deje las tonterías y que levantemos el rostro y nos lo repitamos. Me encuentro entre los ministros de Dios. Yo puedo dar lo que he recibido y de esa manera me beneficiaré de ello. Milagro para todos vosotros en nombre de Jesús.